Yo soy la doctora Natalia Ayala Vázquez, soy médica neurocirujana y estamos acá con el doctor Santiago Ficadenti, médico anestesiólogo, los dos codirectores y cofundadores de V-Stem Cells, un centro de medicina regenerativa que abrió sus puertas en Buenos Aires en el año 2024. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco de esos inicios y el cambio que queremos hacer y que venimos haciendo junto con Santi y todo el equipo de profesionales en V-Stem Cells, no solo de medicina regenerativa, sino de la medicina en general, o sea, el cambio de paradigma de una medicina muy tradicional a, bueno, esta nueva medicina. Así que bueno, Santi, ¿querés contarme un poco vos cuál es la visión que tenemos de Vi, cómo estamos cambiando la medicina hoy en día? Bueno, antes que nada, un placer estar arrancando con nuestro primer podcast y dar inicio a esta serie de charlas que sin duda van a ser muy enriquecedoras para todos. Primera de muchas. Primera de muchas. Y poder generar este espacio de charla, de reflexión, de un poco lo que buscamos es contagiar, transmitir esta filosofía no solo a nuestros pacientes, sino a toda la gente que esté escuchando y también a profesionales que absorban esta manera de pensar y de contagiar la manera en la que vemos la medicina. Entonces, una de nuestras misiones es transmitir eso a la red de profesionales. Creo que es súper importante que estemos acá, me parece fundamental para poder transmitir esto que hacemos. Un poco creo que mostrar el cambio de paradigma de la medicina, es decir, cómo en la medicina tradicional, o sea, hacer la carrera de medicina, después la residencia, inmersos en el sistema de prepagas, obras sociales y demás, un día dijimos hasta acá llegamos y decidimos decir basta a todo ese sistema para armar nuestro propio sistema, en lo que a mí me parece que creamos una medicina muchísimo más humana, muchísimo más personalizada, enfocada al paciente y sobre todo preventiva, o sea, una medicina que quiere prevenir que el paciente no llegue a enfermedades crónicas, no llegue a patologías que ya estamos llegando tarde y tratando una causa, sino agarrarlas mucho antes en un paciente sano. Y por eso creo yo que también nuestras tres áreas fundamentales, que es bueno, el área de longevidad, el área de dolor y el área de estética, se enfocan mucho a esa prevención que queremos hacer en mí. Sí. Nos van a escuchar hablar muchas veces de la medicina 3.0, que en realidad empezar hablando de lo que era la medicina tradicional y la medicina a la que estamos acostumbrados, en el cual esperamos que un paciente esté enfermo durante toda la carrera, nos enseñan todas las horas digamos, de formación son destinadas al diagnóstico y tratamiento, pero no a la prevención. Nadie nunca nos explicó cuántas horas te dieron de prevención de una enfermedad. Totalmente. Siempre es de qué manera la diagnostico, que hay un esfuerzo enorme en poder hacer esa parte, un tratamiento exhaustivo, obviamente, pero una vez que apareció la enfermedad, entonces el enfoque es llegar antes. Para llegar antes, obviamente, requiere una guía de parte de un médico capacitado y un compromiso de parte del paciente, entonces gran parte de la medicina que proponemos es con un paciente comprometido con su salud, con un paciente educado, consciente, bien informado, que eso es parte nuestra en cada consulta, de poder ir educando a ese paciente y obviamente con la guía nuestra para alcanzar el máximo de su potencial de su salud. Total, yo creo que es súper importante esto que decís de que concientizamos al paciente sobre su salud y lo responsabilizamos también en los cambios de hábitos, la nutrición, el ejercicio, cómo adquirir las vitaminas, los minerales de manera propia y obviamente cuando no, sí tenemos herramientas que son lo más naturales posibles para ayudarlo a que su salud esté lo mejor, lo más óptima, para que pueda performar mejor en todos los objetivos que se propongan en el día a día y no hay nada que lo tire para atrás. Sea una persona que quiere dar su 100 en el laburo, su 100 en la parte de actividad física, o descansar mejor, o estar más presente, o sentirse mejor. O sea, realmente esto sí, y cuando hablamos por ahí de longevidad saludable o de optimizar la salud, digamos, me das pie por ahí a charlar de ese concepto que está bueno, que muchas veces lo charlamos con cada paciente, que es cómo puedo gozar de más niveles de salud y de bienestar hoy. Posiblemente eso impacte
en mi futuro, pero ya empezar de qué manera puedo estar mejor hoy y qué puedo hacer para ir construyendo, obviamente, mi salud futura. Con un enfoque 100% preventivo. Es que muchas veces, viste, la gente no entiende qué es longevidad y por ahí está bueno como explicarlo en breve, decir consulta de longevidad. ¿Quién puede hacer una consulta de longevidad? ¿Alguien de 20 años, de 40 años, de 50 años? ¿Para qué la hace? ¿Cuál es el objetivo? O sea, como que siento que la gente no sabe bien qué es longevidad, que es un nombre, a nuestro parecer, polémico, pero bueno, ¿qué es lo que...? Yo empezaría como charlando qué es lo que pasa en una primera consulta, que básicamente tenemos un montón de recursos para poder entender dónde estamos parados en los inicios de la salud de ese paciente, en el contexto de salud de ese paciente, sea en salud o en enfermedad, y con un montón de herramientas saber dónde estamos parados. Entonces estaría bueno charlar en principio de cómo cómo empezamos a conocer el estado de salud de un paciente en VistemCells, cómo inicia un proceso un paciente. Obviamente lo primero con lo que empezamos es conocer dónde estamos parados en su nivel de salud. Tenemos un montón de estrategias. ¿Qué estrategias o qué herramientas en una primera consulta podemos contar que usamos? Bueno, obviamente la primera consulta es una consulta interesante en el sentido de que la anamnesis es súper exhaustiva y charlamos sobre un montón de temas. Y dentro de las herramientas que tenemos para conocer su estado de salud, obviamente comenzamos con un estudio de laboratorio bastante exhaustivo donde evaluamos distintas esferas que podemos profundizar en otra charla o podemos en algún momento charlar un poco más en detalle, pero obviamente nos ayuda a entender esa foto. Obviamente que nosotros vamos construyendo fotos a lo largo del tiempo y vemos la película entera de ese paciente, ¿sí? Pero inicialmente comenzamos con esa foto y empezamos con distintos tipos de estrategias a conocer más en detalle algunos terrenos, lo que es la inflamación, lo que es el estrés oxidativo, conocer su genética. Digamos, tenemos distintos estudios diagnósticos para ir poniendo en marcha en la medida que vamos conociendo a ese paciente. Entonces, de alguna manera logramos estratificar en qué situación se encuentra ese paciente, obviamente en contexto de enfermedad o de salud, dentro de lo que es salud, en qué porcentaje de su máximo potencial de salud se encuentra y qué podemos optimizar al respecto, y obviamente inicia un protocolo de optimización de la salud que puede abarcar un montón de estrategias y escenarios. Tal cual. O sea, un poco creo que longevidad justamente es optimizar la salud del paciente para que viva mejor, para que se sienta mejor y viva más plenamente. Así Total. Lo veo yo y puedo, creo que, transmitir lo que significa longevidad, y por eso que no tiene realmente ningún límite de edad, porque más allá de la edad que uno tenga, uno está parado hoy en un punto de salud y hay un montón de cosas para mejorar, o quizás obviamente hay un montón de cosas que se puedan optimizar para un rendimiento específico o para un objetivo específico. Y está buenísimo eso que decís, porque en esta nueva medicina, estos nuevos tratamientos, también nos basamos mucho, ¿no?, en la medicina tradicional, obviamente en análisis de laboratorio, que en los análisis de sangre, que obviamente son fundamentales para nuestros diagnósticos, pero también usamos nuevas herramientas, nuevos estudios diagnósticos, como nos van a escuchar hablar de lo que es el PIC, lo que es el DROMS, lo que es el Olioscan, o sea, nuevos estudios diagnósticos que son más que herramientas complementarias que nos dan más información del paciente, y con eso nosotros podemos hacer mejores tratamientos y más optimización para llegar a los objetivos de cada persona. Total. En la medida que tengamos más información y más métricas, más podemos conocer el nivel de salud y mejor accionar podemos tener, eso sin dudas. ¿Y por qué? Viste que la longevidad está muy ligada a lo que es la suplementación, como que te dicen longevidad, suplementación. En realidad, mira, me das pie a algo muy bueno. Si yo tuviese que elegir con qué empezar, lógicamente son los hábitos. Tal cual. Si bien obviamente hay un montón de pacientes que, como ya dieron los primeros pasos con los hábitos, llegan a nuestra consulta porque quieren optimizar su suplementación, pero ya son pacientes que tienen buenos hábitos, lo que más impacta en nuestra longevidad claramente son nuestros hábitos. Y acá podemos hablar un rato largo sobre actividad física, sobre alimentación, sobre gestión del estrés, sobre nuestra esfera biopsicosocial. Sí, es fundamental generar conciencia en los hábitos, sería como lo principal, la base. Cómo descansa el paciente. O sea, nosotros todas esas esferas las vamos tratando desde que arrancamos la primera consulta a lo largo del journey del paciente. Okay. Vamos con el paciente hasta donde el paciente también quiere llegar. Esto que charlábamos de personalizar, de entender dónde está cada uno
y hasta dónde quiere ir. Y nosotros acompañamos en ese proceso, obviamente que a veces son sugerencias, a veces son recomendaciones, a veces son indicaciones y somos más tajantes. Tal cual. Y usamos herramientas de la medicina tradicional. Si el paciente amerita un fármaco, claramente vamos a indicar un fármaco. Total. Pero está bueno eso también que decís, porque hoy en día, viste que la gente, me pasa, tengo muchos pacientes que vienen con una lista de suplementos encima, que están, no sé, descansando muy mal o no están entrenando o están comiendo muy mal, pero están con una lista de suplementos infinitas que de hecho además compran en cualquier lugar, no controlan la calidad, no saben qué dosis, si tomarlo con las comidas, sin las comidas, es como que es un boom los suplementos. Lo veo en todas las consultas, hay mucha desinformación en redes. Hoy, gracias a las redes, hay un montón de conciencia y también de desinformación. Pacientes vienen generalmente sin una guía y, como decís, hay muchísima desinformación al respecto y falta de guía, digamos. Entonces, un suplemento en realidad viene a suplir lo que no logro hacer con mis hábitos. Exacto. Si mi alimentación es consciente y saludable, si mi exposición en la naturaleza y cómo es mi descanso y cómo es mi actividad física y cómo son la serie, digamos, de hábitos antiinflamatorios que tengo, bueno, obviamente el suplemento entra en la medida que yo no le puedo brindar eso a mi cuerpo con mis hábitos. Total. Algunas Obviamente, veces son más complementos, otras veces suplen más por el tipo de alimentación que llevamos y no alcanzamos con los requerimientos que necesitamos de determinado tipo de nutrientes. Y en algunos casos son indicaciones precisas donde el paciente por alguna patología necesita ese tipo de suplemento, que bueno, estamos en un terreno que por ahí se nos escapa charlar hoy. Tal cual. Yo creo que obviamente en un mundo ideal todos nos expondríamos determinado tiempo al sol y podríamos consumir pescado que no esté contaminado con mercurio, que no tenga esa grasa, o sea, como que hay un montón de hábitos que sí podríamos adquirir, pero se hace muy difícil en la realidad, en la práctica, en el día a día de hoy, en la vorágine, en el laburo y etcétera, como poder llevar todos los hábitos saludables. Entonces me parece re importante también recalcar que entendemos esta situación y que queremos fomentar un equilibrio. Sabemos que hay algunas cosas que vamos a tener que suplementar. Ejemplo, después lo hablaremos mucho más en detalle, omega 3, que la mayoría de la población de acá Es como un solo paciente que tuvo un único paciente que tuvo sin suplementación con omega 3 por su alimentación, tener un buen nivel de inflamación celular solo con la conducta alimentaria. Es muy difícil. Es muy difícil. Y nosotros vamos proponiendo en el camino que vamos recorriendo con el paciente, en la medida que vamos cambiando hábitos, una etapa más de soporte, y en la medida que los hábitos van cambiando, vamos sacando ese soporte, o quizás necesita, y obviamente vamos siguiendo en el tiempo con métricas, con estudios, como para ir viendo las evoluciones. Y claramente no es un proceso cortito donde indicamos 2-3 suplementos y esa es la solución mágica. Esto es una construcción a largo plazo. Total. Y cuando hablamos de longevidad saludable, obviamente hablamos de estar mejor hoy y de aumentar nuestra expectativa de vida, pero en contexto de salud. Es decir, cuánto tiempo yo permanezco salud y acortar el periodo de enfermedad lo máximo posible. Sabemos que obviamente la muerte es inevitable, al menos al día de hoy. Y nosotros lo que queremos hacer es aumentar el periodo de vida en contexto de salud. Y ahí para es donde, vivir plenamente. Total. Pero bueno, con mucho foco en la presencia en hoy. Y siempre hablamos con nuestros pacientes de la conciencia, de la intención que tienen nuestros protocolos de optimización de salud. Tal cual. Está bueno también hablar un poco de en esto de la suplementación. Para nosotros es re importante ordenar al paciente. No es lo mismo tomar cualquier suplemento a cualquier hora y no es lo mismo tomarlo indiscriminadamente. Hay que ver, hay que personalizar la suplementación. ¿Qué necesita Natalia o Santiago específicamente según su laboratorio, según sus marcadores? Porque si no, tomamos a mansalva una cantidad de suplementos que por ahí nuestro cuerpo no es lo que necesita hoy en día. La mejor manera de hacerlo, sin dudas, es personalizada en base a lo que requiere cada paciente. Eso sin dudas. Ahora, si bien puede haber cierto suplemento que puede cubrir las necesidades básicas de forma genérica y sin generar efecto adverso en la gran mayoría de los pacientes, habría que evaluar cada caso. Habría que evaluar cada caso. Nosotros proponemos en cada paciente que nos visita, obviamente, hacer y es lo que pregonamos, ¿no? Que sea una medicina personalizada en base a lo que en ese contexto ese paciente necesita. Quizás en el próximo año necesita este otro contexto. Tal cual. Tiene cualquier incidencia que cambie nuestra ruta. Oh, bueno. Y un poco también, como para después pasamos a dolor y a las otras áreas, pero
está bueno hablar de esto que ahora también es un boom y que todo el mundo habla del tema de la sueroterapia, los drips, etcétera. ¿Qué cambia como de la suplementación vía oral respecto a la suplementación endovenosa y por qué la complementamos nosotros en BI? Y elegimos. Ahí vuelvo a lo mismo. Lo primero es si el paciente necesita un soporte. En el caso que necesita un soporte, puede requerir suplementación y estratégicamente puede ser vía oral y o endovenosa, dependiendo un poco del tipo de nutriente que queramos administrar, de las condiciones de ese paciente y las necesidades. Y obviamente hay ventajas y desventajas de cada uno, digamos. Entonces, en cada caso y de forma personalizada, para ese paciente vamos a evaluar si es lo mejor para el objetivo que nos propongamos. Totalmente. Lo endovenoso sobre la vía oral permite administrar nutrientes que no se absorben vía oral. Eventualmente, si ese paciente necesita ese nutriente, hay que hacer una evaluación personalizada. Nos permite administrar más dosis de algunos nutrientes que no podemos administrar a esas dosis por vía oral, porque generaría un efecto adverso o no se absorbería más de lo que tiene la capacidad del organismo. Vitamina C. Tal cual. Ejemplos que es mucho más errática la vía de administración por otra vía. O sea, la vitamina C, hay gente que toma no sé cuántos gramos y nosotros sabemos que no se va a absorber por vía oral. Total, de hecho, va a tener una diarrea importante. Incluso incide la genética, incide la capacidad de absorción de la vitamina C. Hay muchos factores para que después logremos tener un nutriente X biodisponible dentro de una célula. Y después, obviamente, la vía endovenosa lo que permite es biodisponibilidad de ese nutriente del 100%, es decir, al no depende de la absorción. Todo un paso intestinal donde obviamente entra en juego cómo está el intestino, cómo está nuestra microbiota, etc. Hay pacientes que absorben menos nutrientes por distintos tipos de patologías o de situaciones. Hoy, bueno, hablar de microbiota que también nos excede un poco hoy, podemos dejarlo para las próximas charlas. Y sin duda es otra de las ventajas que tiene la sueroterapia. Lo mismo, ¿es para todos? No, es personalizado para un paciente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros no proponemos? Ese tipo de sueroterapia que por ahí medio trendy, o esto de decir que decías que es un boom, estar en un shopping en Estados Unidos y, sí, ¿cómo le dicen? Me hago... tipo de resaca, de... hangover o de jet lag, si bien hay nutrientes que pueden... Bueno, sí, pero además no sabés ni cómo está el riñón, ni cómo está el hígado y te vas a mandar a darle endovenosa. No sabés cómo... Cada nutriente tiene una farmacocinética, una farmacodinamia. Yo agradezco, bueno, yo soy anestesiólogo y como anestesiólogo veo de cada nutriente, lo veo como desde su punto de vista cinético y dinámico, entonces siempre en cada uno de nuestros protocolos profundizamos en base obviamente al estado de salud que tiene el paciente. Me lleva de vuelta a decir, qué importante la base de la medicina tradicional y cómo fuimos incorporando nuevas herramientas para dar mejores tratamientos a las personas para que estén cada vez mejor calidad de vida y que no lleguemos al punto de enfermedades si podemos prevenirlas. Total. ¿Me comías un mate? Sí. Otra cosa que también, cuando dijiste lo de microbiota, me quedé pensando que no hablamos, pero respecto a la importancia que le damos al equipo interdisciplinario. O sea, el hecho de que en longevidad está la nutricionista, está el coach, tenemos a una médica especialista en endocrino, tenemos una médica especialista en cirugía, vos anestesiólogo, o sea, cómo entre todos con las herramientas de la medicina tradicional podemos complementarnos, bueno, cardiólogo, podemos complementarnos y abordar a un paciente con los distintos puntos de vista en nuestros ateneos interdisciplinarios. Voy a tratar de resumir rápido. Desde que un paciente nos conoce... No es tu core el resumen. Los primeros pasos que realizamos, obviamente, primer consulta, como charlamos, charla súper exhaustiva. Comenzamos con los estudios diagnósticos, nos encontramos en un segundo encuentro con resultados de esos estudios diagnósticos, sea el que elijamos con cada paciente. A partir de ese momento, el paciente va al consultorio de nutrición para tener conciencia antiinflamatoria en su alimentación, lejos de medición estética, es pura y exclusivamente conciencia antiinflamatoria, Dios, sí. Reacomodar la microbiota. Sabemos que, bueno, también nos excede en esta charla, el intestino es parte fundamental y el inicio de un montón de patologías, y también pasa por la estratificación cardiovascular. Entonces, si hoy hablamos de qué es longevidad saludable, obviamente hablamos de prevención, de estratificación cardiovascular y prevención de eventos cardiovasculares, de prevención oncológica, de disminuir nuestros niveles de inflamación, de controlar nuestro estrés oxidativo, de potenciar nuestra salud mitocondrial.
de nuestra salud hormonal. Son varios terrenos, con lo cual un montón de terrenos que después me gustaría desglosar de a uno y marcadores específicos de longevidad. O sea, ¿qué nos fijamos nosotros en cada ítem para decir, bueno, este paciente, vamos a ver, por ejemplo, el VO2 Max, que en otra charla lo hablaremos, de cómo queremos mejorar ese parámetro porque implica mayor longevidad, una optimización de la salud. Sí, y siempre fuimos queriendo más. Hoy somos el único centro de regenerativa que logra conocer en qué es difícil este término de estrés oxidativo, pero qué cantidad de radicales libres produce un paciente, y eso, tener ese dato para nosotros es súper importante para poder dosificar la cantidad de antioxidantes que administramos a un paciente o no, o los hábitos antiinflamatorios que tiene ese paciente, y poder tener un control, porque hay pacientes que bueno, vienen de otros centros o con otros médicos, donde por ahí están un poco más a ciegas, y nosotros un tiempo también estuvimos a ciegas, conociendo obviamente limitaciones de cada nutriente y efectos adversos posibles, entonces nos manejábamos en un rango sin querer generar efecto adverso, pero no sabíamos hasta dónde podíamos llegar. Hoy sabemos que tenemos este margen, conocemos a dónde queremos llegar, podemos medir eso y podemos dar ese paso para conocer el grado de estrés oxidativo. Imprescindible. Ese estudio es el DROMS, de hecho, y el estrés oxidativo es una de las principales causas de envejecimiento, y no hablo de envejecimiento, la gente piensa, bueno, arrugas, etcétera, no hablo de envejecimiento celular. Vale. O sea, de lo mal que funcionan las células a medida que vamos creciendo y empiezan a no tener las correctas reacciones químicas, empiezan a no producir la energía de la manera correcta y empiezan a generar detritos o mediadores inflamatorios que generan deterioro y degeneración y enfermedades. Y es justamente el estrés oxidativo una de las principales causas de envejecimiento y deterioro progresivo de las células, con lo cual para nosotros, en nuestro centro de medicina regenerativa, es medir el estrés oxidativo. Nos da mucho orgullo poder decir que somos uno de los únicos que lo hacemos. Y no solo el estrés oxidativo, la capacidad antioxidante. Obvio. Nosotros tenemos signos indirectos de conocer ese estado del paciente, pero también podemos conocer qué capacidad antioxidante tiene con los hábitos alimentarios y sus hábitos en general que tiene el paciente, y con nuestros protocolos de suplementación, sea oral y o endovenosa. Entonces, hemos visto pacientes en los cuales uno puede excederse de la dosis antioxidante sin control y puede estar haciendo un daño creyendo que lo que está haciendo es un beneficio, o estar quedándonos cortos en los antioxidantes para el estrés oxidativo que ese paciente genera. Entonces, es fundamental. Y otro de los grandes pasos que logramos dar es esto de la medición del VO2 Max. Estamos incorporando, bueno, por ahí se nos queda un poco corta la charla para charlar de VO2 Max, creo que vamos a tener que profundizar en sí o sí. Bueno, poder medir el VO2 Max en nuestros pacientes es uno de los predictores de mortalidad más importantes que existen. Sí. Con lo cual... Fundamental. La verdad es que sí, y bueno, eso... Me quedo en esta charla de longevidad, es decir, nos basamos en estudios diagnósticos precisos, de calidad, que no suplantan, sino complementan los estudios tradicionales, y en base a eso hacemos una optimización de la salud de los pacientes. ¿Para qué? Porque la gente dice, bueno, ¿qué querés vivir 100 años? No, quiero vivir lo que tenga que vivir de la mejor manera posible y poder disfrutar de manera plena donde estoy hoy. Y eso me lleva también a decir... otra de las ramas que tenemos en BI, que bueno, fue longevidad y dolor, empezaron las dos juntas. De hecho, ¿cómo se iba a llamar Stem Cells? Pain and Relief. PNL, Pain and Relief. Sí, hasta que bueno, nos dieron de baja. Pain and Relief, después Pain and Longevity. Bueno, Pain and Longevity, sí. PNL, sí. Exacto. Bueno, y la otra rama que es dolor, que la hacemos juntos también, me lleva un poco a decir lo mismo. Uno no puede vivir plenamente si tenés un dolor crónico. O sea, te limita, bueno, vos lo sabés porque sos un Y en muchas de las primeras veces, total, yo, bueno, la doctora... Fiel paciente. Soy un fiel paciente de la doctora. En muchos pacientes donde comenzamos con los primeros hábitos, la actividad física es primordial. Y cuando comienzo a profundizar en la actividad física, pacientes que tienen limitaciones articulares o dolores que le impiden realizarlo, entonces... es prioritario sacar eso de la ecuación para poder dar ese paso. Y nos pasa ahora súper seguido. Totalmente. Aprovecho a preguntarte algo de que nos cuentes vos, de cómo es tu recorrido como neurocirujana con el dolor, cómo te llevó eso a querer buscar lo mejor para el paciente, porque yo conozco todo el bagaje previo de cómo te fuiste formando y cómo
el mismo paciente te fue llevando a querer buscar lo mejor. Sí. Y bueno, obviamente vos cómo fuiste explorando todo ese camino y cómo llegamos cómo hoy. llegaste a la medicina regenerativa y luego a fundar Revista Cells. Bueno, rápido, sintético. Medicina, o sea, tradicional, después residencia de neurocirugía. En la residencia de neurocirugía, las principales consultas, obviamente, en neurocirugía es cerebro y columna. Entonces, las principales consultas es dolor. Yo lo que sentía era que no se abordaba eso, el dolor, y entonces decidí hacer un posgrado de dolor cuando estaba en el segundo año de residencia. Empecé el posgrado de dolor y ahí empecé a darme cuenta que el dolor no era solo un síntoma, sino que el dolor tenía características de una enfermedad en sí misma, una enfermedad crónica. Entonces empecé a tratar el dolor. Pero ¿qué pasa? Los tratamientos de la medicina tradicional para el dolor es corticoides, AINES, que son ibuprofenos, diclofenac, Digamos antiinflamatorios. Un parche. Claro, un parche. Son métodos mínimamente invasivos, pero también con corticoide, con radiofrecuencia. Y después, en último término, si no funciona, que en realidad ya estás como doomed, predestinado a que no funcione, cirugía. Entonces, como que ya tenés todo el camino recorrido en que, está bien, empezás hoy, pero en 5 años te opero. Entonces, la realidad es que solamente estás esperando que la degeneración avance y termines en una cirugía. En cambio, yo cuando vi que estaba pasando eso, dije, acá tiene que haber algo más. Esto no puedo quedarme acá porque le estoy diciendo al paciente, te hago un bloqueo. Si no funciona, te hago una radiofrecuencia. Ya sabemos que el bloqueo dura 3 meses. La radiofrecuencia dura 1 año. Y si no funciona, te opero. Que era lo mismo que decirle, bueno, en 3 años O te no vuelve a te hacer opero. otro bloqueo y más corticoide, más efecto adverso. Y eso es otra cosa. Era una polifarmacia de medicamentos con un montón de efectos adversos. Opioides, tramadol, morfina, fentanilo. Los usé todos. Conozco todos los efectos adversos de mis pacientes. Y la verdad es que no se lo deseo a ellos. Y ahí me puse a buscar, me puse a estudiar, me fui afuera, hice rotaciones, estudié y demás. Y dije, bueno, vamos por el lado de regenerar y tratar el dolor de la raíz. Porque yo sé que el problema es algo degenerativo, que hay que tratarlo para que no siga avanzando y no terminemos en una cirugía, que si bien vos sabés que amo operar, no se lo deseo a mis pacientes. No quiero llegar a esa invasividad de operar a alguien. Entonces yo digo, si lo podemos tratar antes, si lo podemos prevenir, si podemos tratar el problema de raíz, evitémoslo. Y ahí fue cuando un paciente viene con dolor a la primera consulta y yo lo que hago es estudiar, bueno, ¿por qué tiene ese dolor? ¿De dónde viene ese dolor? El diagnóstico es fundamental, porque vos me decís, me duele la columna, hay muchas cosas que pueden doler. Hay que saber qué duele exactamente. ¿Es el disco? ¿Es la faceta? ¿Es el nervio? O sea, ¿qué está doliendo? Y una vez que tengo el diagnóstico es estudiar al paciente, qué contexto está doliendo eso, que es un paciente que está con inflamación crónica, con comorbilidades, con estrés oxidativo, con una mala biomecánica porque tiene una escoliosis. Bueno, estudiar a fondo, 100% hábitos, qué hace para que no le duela, con qué mejora el dolor, etc. Entonces, bueno, estudiar un poco ese paciente y darle herramientas para cambios de hábitos, darle herramientas para cambios en la nutrición, en la alimentación, en hacer kinesiología, y proponerle tratamientos si es candidato. Obviamente no todos somos candidatos, lamentablemente, a tratamientos regenerativos. Hay muchos pacientes que ya llegan tarde, que ya no le puedo hacer nada y sí, la última opción o la única opción es la cirugía. O quizás tenga una indicación quirúrgica de inicio. Absoluta. ¿En algunos pacientes usás corticoides y amerita? Puntualmente, generalmente lo uso en alto rendimiento. O sea, si me dicen, Nati, tengo que jugar este finde, poneme algo porque tengo que jugar, va corticoide. Un paciente que es muy añoso, que no tiene ciertas comorbilidades, o sea, que tiene indicación de que se los puede hacer, porque no quiere someterse a un tratamiento regenerativo que va a tardar un proceso, sino que ya estamos más al fin de vida. Pero eso, yo sé que es un parche, es jugar, o bueno, ya estamos en la etapa final de la vida, pero no, la realidad es que yo voy con tratamientos regenerativos, con tratamientos con células madre principalmente, con plasma rico en plaquetas, a tratar la causa de ese dolor, a regenerar la articulación, el disco, la faceta, el músculo que está causando el dolor. Y pensando en una articulación, ponerle una artrosis. Sí. Típico motivo de consulta, dolor en las rodillas, o pensando en una columna, digamos, el dolor lumbar, que es corregime si no es el principal motivo de consulta en el área. ¿Cómo empezarías tu camino para evitar desde edades tempranas? Porque tenemos pacientes de 15 años, 20 años, que ya tienen conciencia y que quieren prevenir o por su alto rendimiento o por
por dónde están parados, ya empiezan a conocer que cuando antes empecemos a cuidar nuestros hábitos. Principal, Entonces, hábitos. Eso, o sea, lo mismo que decimos nosotros siempre, o sea, hábitos, actividad física, alimentación, interconsulta con especialistas. Acá me queda muy corta la charla para poder explicar qué hábitos, qué alimentación, etcétera. Pero fundamental también saber dónde está parada esa persona. O sea, qué es lo que lo va a llevar a una degeneración como una artrosis. ¿Qué tiene? Inflamación, qué tiene estrés, qué tiene glicación, qué hay senescencia celular. Estudiar bien cada paciente para ver qué predisposición tiene también, ¿no? A generar una discopatía, una artrosis. Hacer un 360 del paciente y personalizar exactamente para que no terminemos en una artrosis el día de mañana que genere un dolor. Pero es eso, el dolor está generado por la artrosis, así que voy a ir a tratar eso, voy a ir a regenerar eso para que no duela. ¿Y cómo llegaste desde ir a tratar esa rodilla, esa columna, a tratar de forma integral a todo el paciente? Porque están sus hormonas, está sus niveles de estrés diario, está su descanso, está su alimentación, está su actividad física, está su esfera biopsicosocial, digamos. ¿Cómo llegaste de decir, bueno, paso de lo tradicional a lo regenerativo y luego eso esa visión? Eso fue como el cuarto paso, o sea, de neurocirugía, dolor, medicina regenerativa, y el cuarto y último paso fue el 360 del paciente, que el paciente no es solo la columna, no es solo la rodilla, sino decir qué más está contribuyendo a la degeneración. Y creo que un poco ahí te toqué la palabra porque fue de la mano tuya que hicimos este camino de decir qué está contribuyendo al paciente a degenerar, o sea, cuáles son los factores que están fomentando este dolor o esta degeneración en las articulaciones y demás, y aprendimos mucho, estudiamos mucho juntos de cómo hacerlo. Bueno, y obviamente comenzamos a indagar en sus hábitos, empezamos a ver cómo descansaba ese paciente, empezamos a ver qué actividad física realizaba, de qué manera se alimenta, con quién vive, qué actividades realiza, cómo es su esfera biopsicosocial, cómo gestiona su estrés, cómo come, cómo está su laboratorio, cómo están sus hormonas. Y bueno, ahí obviamente comenzamos a abordar su salud, ni hablar su principal motivo de consulta, pongamos una artrosis de rodilla, pero su salud en general. Y hemos conocido pacientes donde hemos detectado problemas de salud más graves en el contexto de comenzar a estudiar, digamos, dónde estaba parado ese paciente en su salud. Vino por una artrosis de rodilla, pero descubrimos otras cosas. Total. Y en simultáneo fuimos... Sí. Y hay algo que está bueno, que es una frase como más general, que me quedo en esto que decís, que nosotros buscamos, pero buscamos con un fin. O sea, estamos buscando qué parámetros de degeneración, qué biomarcadores nos indican que hay un problema. Y esta, ¿viste la frase que dicen siempre? El que no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra. Entonces nosotros sabemos perfectamente qué ir a buscar y en base a eso... ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Con ese resultado vamos a hacer algo al respecto. Total. Y en vez de... Por ahí hablamos esto de no preocuparnos y no ocuparnos. Nos vamos a ocupar con ese paciente de que cuando encontremos algo, si es que lo encontramos, nos vamos a ocupar conjuntamente de optimizarlo. Y por ahí me das pie a hablar un poco de ese envejecimiento celular en un tejido, sea la articulación se expresa como una artrosis, pero en otros tejidos, como en el cerebro, se expresa como un Alzheimer, en otros tejidos se expresa como una autoinmune. Y creo que acá hay tres grandes tópicos que podemos charlar, al menos una primera aproximación en esta charla. Creo que va a meritar charlar más el detalle de cada uno, pero uno es la inflamación. Tratar de brindar conceptos para poder entender un poco más cuando hablamos de inflamación, porque los pacientes suelen entender que es estar hinchado la panza o tengo hinchada la rodilla y lo veo. Hablar de estrés oxidativo, que es un concepto no tan fácil de entender, y hablar de la disfunción de la mitocondria o de la salud mitocondrial como clave en cómo performa una célula, sea el cartílago, sea nuestra neurona, sea nuestro hígado, digamos. Total, células en general que forman tejido que después forman nuestros órganos. Total. Tal cual. Bueno, sí, ¿querés contarme vos un poco de estrés oxidativo, disfunción mitocondrial? Bien. Sí. Cuando hablamos de estrés oxidativo, hablamos me lleva al concepto de radicales libres. Los radicales libres son sustancias tóxicas para nuestras células, digamos que tienen su origen en el uso del oxígeno. Nosotros usamos el oxígeno para vivir. Sin oxígeno no podemos vivir. El oxígeno nos permite, de alguna manera muy resumida,
convertir un alimento en energía, de una forma muy corta y resumida, y sin oxígeno no podemos vivir. El problema es que ese proceso no es del todo eficiente y tenemos una cierta ineficiencia que se traduce en producir estos radicales libres. Entre el 2 al 5% de cada proceso que requiere de oxígeno para producir energía produce estos radicales libres. Los radicales libres son tóxicos para esa célula, es tóxico para la membrana, es tóxico para el ADN, es tóxico para las proteínas, etc. Y nosotros tenemos una capacidad antioxidante de base, obviamente nuestro cuerpo es súper sabio, para poder controlar ese pequeño nivel de estrés oxidativo que generamos. Entonces tenemos enzimas que son antioxidantes y nos nutrimos de una determinada manera con cierto nivel de antioxidantes. El problema está en que después, dependiendo de nuestros hábitos, podemos agregar mayor producción de radicales libres. Tabaco, alcohol, drogas, metales pesados, etcétera, etcétera, etcétera. Okay. Con lo cual, eso puede ir agravando con el paso del tiempo, que ahí hablamos de genética, que es lo que nos trae, con lo que venimos al mundo, y la epigenética, que es decir, cómo yo con mis hábitos modifico esos genes. Cómo con mis hábitos yo puedo agregar más producción de radicales libres y si mis reservas logran amortiguar esa producción de radicales libres y mis reservas son mis enzimas y cómo me nutro. Y si eventualmente amerita recibir, o sea, administrar un suplemento, sea vía oral endovenosa y conociendo obviamente de dónde estamos parados con ese paciente. Pero es importante eso, como el estrés oxidativo en las células es súper dañino, daña las membranas, la función mitocondrial, el ADN. Y esto me lleva a mitocondria, porque obviamente esto pasa en la mitocondria. La mitocondria es como esa central, esa usina eléctrica, es la que produce la energía de la célula. Cuando la mitocondria no funciona de forma adecuada, esa célula no logra performar y realizar su función de forma óptima, con lo cual empieza a bajar su performance. Nosotros tenemos una cantidad de mitocondrias por célula y una calidad de cómo funcionan esas mitocondrias. Entonces podemos trabajar en esa cantidad y en esa calidad con hábitos y con cómo elijo yo llevar mi vida. Entonces, cuando yo tengo mi mitocondria fuerte y logro con mis hábitos potenciarla y ni hablar con suplementos específicos, estrategias, y ahí sí uno por ahí se mete en algo, un protocolo más duro de longevidad y hay un montón de estrategias. Esa mitocondria está más fuerte, esa célula performa mejor, produce más energía, hace mejor su tarea de alguna manera. Ejemplo, en el Alzheimer, sabemos que en las neuronas que tienen menos de X cantidad de mitocondrias tienen muchísimas más chances de enfermar. ¿Cómo logro hacer que ese paciente tenga más cantidad de mitocondrias? Bueno, un montón de estrategias que le va a impactar no solamente en la neurona, sino en muchísimas células de su cuerpo, desde que volvemos al cartílago, a la salud hepática, etcétera, el músculo. Tal cual. Tal cual. Y bueno, obviamente estrés oxidativo viene muy ligado a lo que es inflamación y creo que hablar de inflamación, si bien vamos a hablar en una charla específica de todas las rutas metabólicas, creo que podemos hacer un breve resumen de por qué es tan importante conocer los niveles de inflamación de un paciente. Una vez que los conocemos, ocuparnos de esos niveles de inflamación, entendiendo que tanto la inflamación crónica, que ahora charlamos un poco de este concepto, el estrés oxidativo, la disfunción mitocondrial, de forma transversal en cualquier célula son la causa de que esa célula, ese tejido, enferme de alguna manera en algún momento si acumula de forma crónica estos tres. Exacto, creo que eso es lo más importante, es decir, como están estos tres factores y esa célula no va a funcionar bien y va a enfermar y como decís vos, en un cerebro es un Alzheimer, en una tiroides es una tiroiditis, en una rodilla es una artrosis. Total. Entonces por eso nosotros nos enfocamos tanto en estudiar, viste, como la base, que son esos tres fenómenos que están detrás y un montón más. Pero yo me siento que volví a ciclo básico. O sea, después de neurocirugía, anestesiología, me fui para atrás a estudiar nuevamente el ciclo de Krebs y la mitocondria para entender exactamente qué es lo que se necesita. Pero estuvo buenísimo, está buenísimo el journey, pero es volver a las bases, o sea, realmente. Y un poco, bueno, relacionado a lo que hablamos de inflamación crónica, creo que es re importante hablar eso que decías, la inflamación crónica de la célula, o sea, cómo la célula está compuesta o está preparada para generar inflamación. Y en dolor, una de las cosas más importantes en la inflamación, de hecho, cuando a uno le duele, toma antiinflamatorios, que lo que van a hacer es reducir esos mediadores inflamatorios que ya están en sangre circulando. Sí. Pero la idea es ir a la base de eso. ¿Quién libera esos mediadores inflamatorios? Las células.
Entonces vamos a y que tratar... son necesarios. Una inflamación Obvio. controlada es arte puro. La célula tiene una serie de pasos Total. que nos permite y es necesario producir esos niveles de inflamación. El tema está en el equilibrio. Cuando Exactamente. ya pasa un umbral y estamos en otro contexto. Y si uno acumula de forma crónica mediadores inflamatorios, que por ahí excede a profundizar hoy, esa célula tiene más tendencia a enfermar de forma temprana o a empezar a bajar sus niveles de performance y obviamente en un momento dejar de poder hacer su función. Totalmente. Y mismo nosotros, esto que vos decís, el equilibrio, una célula tiene que estar en equilibrio entre, por ejemplo, tenemos 2 valores que nosotros medimos en el PIC, en el perfil de inflamación de las células, que es el ácido araquidónico y el EPA, que justamente este equilibrio hace que esa célula esté más propensa o no de generar inflamación y, como te digo, en dolor es fundamental. Vamos a un ejemplo. Bueno, me das pie a charlar de que hay, de forma muy resumida, como 2 grandes rutas metabólicas de lo que es la inflamación. Una que tiene que ver más con eicosanoides, hablemos de cómo me alimento en omega 6 y en omega 3, entendiéndose al omega 6, que si bien es necesario niveles adecuados, como el proinflamatorio, donde hay omega 6 en los aceites vegetales, en los procesados, en los ultraprocesados, en el tipo de alimentación que solemos llevar en Occidente, más rico en carnes rojas, en huevos, etc. Y el omega 3 mucho más rico en lo que es pescados, mariscos, determinado tipo de semillas, frutos secos. Pero a lo que quiero llegar con esto, que esta vía de los eicosanoides, que de alguna manera esto es un concepto que es muy difícil de transmitirle a cada paciente, de cómo me alimento, yo termino generando una célula energía, proinflamada. Cuando vemos un alimento, lo vemos desde los macronutrientes, me permiten dar energía, micronutrientes que me permiten nutrirme y cumplir ciertas funciones, vitaminas, minerales, etc. Lo vemos desde su perfil inflamatorio y si ese alimento, por otro lado, tiene tóxicos o no, eventualmente si viene enlatado, etc. Entonces, cuando vamos al componente inflamatorio, hay elementos que nos pueden nutrir súper bien desde el punto de vista macro y micro, pero pueden tener mayores niveles de proporción de omega 6 respecto a omega 3. Y eso, a fin de cuentas, termina distribuyéndose en todas las células de nuestro cuerpo, en todas las membranas de esas células, y cuanto más cantidad de omega 6 tenga yo, mayor cantidad de inflamación, de mediadores inflamatorios puedo producir. Cuando arranca una cascada de inflamación, una de esas partes, ahí es súper complejo, pero una parte comienza en ese omega 6, van unas enzimas que lo van a cortar, produce una serie de mediadores inflamatorios, y cuando yo me tomo un antiinflamatorio, voy a lo mismo. Sí, a matar Imagínate en sangre a esas prostaglandinas que se generaron ¿Y por de el dónde ácido arrancó? araquidónico. Desde antes. Entonces, si yo logro bajar mis niveles potenciales de inflamación, estoy ganándole a esa instancia. Es lo que le digo, o sea, Line es el parche en definitiva, porque Total. está sacando los mediadores inflamatorios que están en sangre. Vayamos antes, vayamos a no producir esos mediadores inflamatorios. O controlarlo, a las células. resolverlo lo máximo posible. Total. Y hay otra gran ruta que es mucho más compleja, que tiene que ver a nivel ya génico, donde intervienen muchísimo nuestros hábitos. ¿Cómo descanso? Si estoy en contacto con la naturaleza o no, si hago actividad física de forma regular o excesiva, cómo me alimento. Entonces, yo puedo prender genes inflamatorios o antiinflamatorios y eso lo hago constantemente. Sí. A fin del día hago un resumen de alguna manera de mis células y acumulan determinada cantidad de mediadores inflamatorios y eso predispone a que esa célula esté en un estado más proinflamatorio con mayores niveles de mediadores o menos. De forma crónica, a lo largo del tiempo, claramente vemos cómo combinando las 2 vías de forma resumida podemos llegar a un equilibrio en los niveles de inflamación que producimos. Tal cual. Y lo bueno es eso, es como que nosotros estas 3 cosas que decimos, que nos parecen fundamentales, las estamos midiendo y las medimos justamente para decir si estás en equilibrio, no estás en equilibrio, hay que actuar, no hay que actuar, y por qué tenés tanto dolor. Hoy en día para el tratamiento del dolor agudo se usan 5 gramos de omega 3, o sea, hay protocolos. O lo que requiera el paciente. 100%, pero quiero decir, das dosis alta de omega 3 como antiinflamatorio. Y de hecho está equiparada cierta dosis de omega 3 con un antiinflamatorio, es que sí. El que sea. Sí, sí. Y cuando hay natural. inflamación, claro. y cuando hay inflamación, hay estrés oxidativo. Y cuando hay estrés oxidativo, hay inflamación. Con lo cual hay que ver la película entera y por eso importa no solamente quedarnos con un resultado, es ver toda la película entera. Y por eso es la manera que nosotros buscamos de integrar la salud del paciente. Algo también que está bueno, porque hay mucha gente que debe pensar, decir, bueno,
yo hago determinados cambios de hábitos, ok, tomo suplementación, ok, voy a notar el cambio, voy a sentir el efecto, o sea, realmente, viste, como que uno descree un poco de estas cosas que pasan tan desapercibidas o tan silenciosas o tan, ¿no? Como que es difícil porque es un proceso, no es de un día al otro, no es... Magia no hay, claramente. Depende mucho en qué nivel de salud esté ese paciente. Paciente que tiene niveles más bajos de salud, con pequeños ajustes, nota un gran cambio. Y si un paciente ya tiene un montón de buenos hábitos y ha alcanzado altos niveles de salud, cada vez dar un pasito más es más imperceptible. Total. O a veces mejorar la función hepática, mejorar la función renal no se traduce en cómo yo lo siento, pero lo veo en una métrica. Entonces, pero no te impresiona, por ejemplo, a mí me impresiona mucho desde que empecé este camino. El relato de los pacientes. El relato de los pacientes. O sea, yo nunca había sentido realmente cambiarle tanto la vida a tantas personas que te lo dicen, no es por decirlo, pero te dicen, me cambió la energía, me cambió la vida, el dolor, Hemos recibido mensajes de pacientes llorando. Sí, y ni hablar las enfermedades que hemos diagnosticado por buscar, por saber cómo buscar, dónde buscar, saber derivarlos a tiempos y estar atentos al paciente, no verlos 10 minutos en consultorio, que eso también es un gran cambio que hemos hecho de paradigma. Escuchar y preguntar todo, porque preguntamos a qué hora te levantás, a qué hora comés, qué comés, a qué hora te vas a dormir, cómo dormís. Entender el contexto que tiene ese paciente en su casa, porque otra cosa que charlamos, nosotros podemos sugerir, recomendar, indicar, y después el paciente cruza la puerta y es lo que el paciente quiere comprometerse y hacer. Entonces entender qué está dispuesto a hacer ese paciente por su salud y acompañarlo en ese momento que ese paciente está. Total. A veces tenemos que ser un poco más drásticos porque sus condiciones lo ameritan y somos un poco más incisivos. Y si no, vamos acompañando al paciente hasta donde quiere llegar. Yo creo también yo vengo de por ahí de cirugía y hasta realmente no haber visto los cambios del paciente es algo subjetivo, ¿no? Entonces hasta yo no haber visto los cambios objetivos, o sea, en imágenes, o sea, en resonancia, o ver los cambios en los laboratorios, o ver decir, bueno, esto realmente es el camino, porque si bien un paciente lo siente y lo dice y a mí hoy en día lo correlaciono objetivamente y subjetivamente. En un principio necesité ver en imagen que ese disco estaba regenerando, que esa artrosis estaba evolucionando, que no había cambios MODIC, por así decirlo. Y lo mismo en los laboratorios, ver cómo los cambios... ¿Cuántos pacientes recibiste con déficit de vitamina D que nadie se lo había estudiado? No, perdón. ¿Y cuántos pacientes que se han saltado los tornillos en cirugía y nadie nunca le midió la vitamina D y tenía una osteoporosis tremenda y le pusimos unos tornillos en quirófano sin saber cómo iba a soportar el hueso ese tornillo? O sea, ahí hablo de un 360 y una necesidad imperiosa de que la medicina cambie y estudiemos realmente al paciente y le dediquemos el tiempo que necesario, porque haces una cirugía súper cruenta, anestesia, 3 horas y no estudiaste un laboratorio básico. Es una locura. Coincido totalmente. Creo que estamos por el buen camino. Sin dudas, es el camino que elegimos, es el camino que pregonamos, es el camino que vamos a seguir profundizando y que vamos a seguir recorriendo y que queremos transmitir a todos. Y si tuvieses que decir a las personas hoy un hábito para que cambien hoy, ya, mañana, empezá por esto. Si me tengo que quedar con un hábito o con una recomendación inicial. Una recomendación inicial. Charla 1, ¿qué se tienen que llevar? Como paciente y como médico, porque yo lo aplico y me sirve mucho a mí en mi vida, es la actividad física. Ni hablar por todos los beneficios que tiene y podemos hablar de miles de estudios desde donde lo miremos, pero ayuda a dar una estructura, ayuda a tomar conciencia cuando uno logra ordenar su actividad física con ciertos objetivos, ordenar su alimentación, su descanso, su conciencia en general vinculado a eso. Entonces, la actividad física como predictor de mortalidad, prevención de miles de enfermedades, o sea, creo que tenemos que charlar esto al respecto, es sin duda el primer paso que nosotros proponemos con cada paciente. La gran mayoría de los pacientes que llegan por primera vez ya realizan actividad física, después está estratégicamente en cómo hacerlo de forma más eficiente y lo que ese paciente necesita, y lo mismo, es personalizado.
un gran paso y un desafío que tenemos para el próximo año es comenzar a profundizar en estos protocolos de actividad física de forma más rigurosa de alguna manera y de forma con mayor seguimiento, y sin dudas me quedo con la actividad física. Bien, bien. Yo sí tengo que dar una recomendación de cierre de esta primera charla, es que vengan a V-Stem Cells. Es el gran cambio de hábito que diría a una persona que, como buena médica, me cuesta mucho ir a profesionales de la salud, pero digo, la verdad que es un antes y un después, y es un puntapié para generar cambios de hábitos, para generar optimización de la salud, para hacerte los estudios de laboratorio y ver objetivamente qué es lo que vos necesitas. Entonces te digo, hacé ese primer paso. Hoy consultá y estudiate integralmente. Y hace deporte, como dice Santi. Me da orgullo escucharte. Como cierre a nuestra primera charla de podcast. Qué gran charla tuvimos, gracias. Gran charla, estuvo muy buena, estuvo muy buena. Se van a venir un montón más, así que también quiero invitar a las personas y a nuestros pacientes a que nos digan qué temas les interesa más que charlemos o que toquemos, que informemos y también que debatamos nosotros. Hay muchos temas en los cuales tenemos algunos puntos de vista diferentes y también está buenísimo tocarlos y que se pique acá en el podcast. Sí. Estén atentos que vamos a seguir con nuestras charlas y a lo largo del año vamos a estar armando las distintas charlas, vamos a estar subiéndolas al canal de YouTube, los vamos a estar invitando a ser partícipes también de estos encuentros y estas charlas que vamos teniendo con Santi. Gracias. Gracias a vos por tanto.